El ex asambleísta César Montúfar fue miembro de la Comisión Legislativa Ocasional que tramitó el proyecto de ley de comunicación desde su inicio hasta la finalización del segundo debate e inicio de la votación. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo, César Montúfar. Muy buenos días, un gusto estar aquí. Usted ha elaborado un documento en el que formula varias objeciones, entre ellas que no se respetó el acuerdo ético y político de todas las bancadas legislativas. Recordemos lo que dejó registrado aquí en Contacto Directo Fernando Cordero sobre la posición del presidente Correa sobre ese acuerdo. Siendo algo infidente, yo tuve una reunión muy privada para defender el acuerdo ético-político. Y cuando fui, el presidente me dijo exactamente, bueno, realmente ni he leído el acuerdo. Cuando leímos juntos, dijo, maravilloso, estoy absolutamente de acuerdo en todo. Entonces digo, entonces, ¿qué pasó? No, es que me repugna la foto. A ver, entonces, si el presidente estaba de acuerdo con el acuerdo, pero no con la foto, ¿qué ha pasado con el acuerdo? ¿Hay o no un desacuerdo? Bueno, yo creo que evidentemente lo que fue ese momento histórico en que por única vez en el periodo anterior oficialismo y oposición logramos ponernos de acuerdo sobre algunos criterios para lo que debía ser una ley, en este caso una ley tan importante como la ley de comunicación, absolutamente se vino abajo. Le menciono uno que quizá es el tema más escandaloso. En ese acuerdo se quedó que el Consejo de Regulación no podía tener presencia ni de los regulados, de quienes iban a ser regulados por el mismo, ni del sector privado ni tampoco del gobierno, que es otro actor que tiene que entrar en el ámbito de regulación. ¿Y qué tenemos? Un Consejo de Regulación en el proyecto que fue aprobado, que tiene 5 miembros, de los cuales 4 van a tener o tendrían una sintonía o son nombrados directamente por el presidente de la República. Y además de eso se crea una superintendencia de comunicación e información que, como sabemos, todas las superintendencias son nombradas por el Consejo de Participación, pero a base de una terna presentada por el presidente de la República. Es decir, lo que tenemos en este caso no es solamente la violación del acuerdo ético-político, además lo que tenemos es la confiscación, podría decir, de un derecho fundamental, como es el derecho a la comunicación, el derecho a pensar y expresarse libremente, el mismo que desde el momento en que esta ley entre en vigencia, estará en el poder, en el ámbito de rectoría del presidente de la República. Usted señala eso justamente en el documento, que la versión final del proyecto de ley, acordado con el presidente de la República el martes 11 de junio, porque eso es así reconocido por todos, convierte en una cosa al derecho intangible a la libertad de expresión que está garantizado por la Constitución y los tratados internacionales. ¿Por qué, en qué sustenta usted esta afirmación de que se ha cosificado un derecho humano intangible? Mire, ¿cuál es el derecho más importante que tenemos las personas? El derecho a pensar y expresarnos libremente. Una persona puede no tener empleo, puede no tener salud, puede estar en la cárcel, puede tener muchas privaciones, pero deja de ser persona el momento en que no puede pensar y expresarse libremente. Esta ley transforma ese derecho a la comunicación, ese derecho fundamental a la libertad de expresión, en un servicio público. Es decir, lo transforma en algo, en una cosa, un servicio público que ya no depende de cada persona, sino que depende de la rectoría del presidente de la República. Ese es el giro, es la transformación que da este proyecto de ley. Bueno, este ya no es un proyecto de ley, sino ha sido una ley aprobada por la Asamblea que debe ser sancionada por el presidente de la República. Entonces, yo creo que ese cambio es un cambio fundamental que confisca, que roba, que expropia la libertad de expresión, el derecho de comunicación, que es parte de cada persona, es consustancial a cada ser humano, y le entrega el poder, le entrega en este caso al presidente de la República. Por eso es que, si uno mira este proyecto de ley, en muchas partes contradice lo que dice la Constitución de la República, aprobada por el propio oficialismo, contradice lo que han sido los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. Y además, y esto es también importante, allí se explica la razón por la cual el proceso de elaboración de esta ley ha sido un proceso de elaboración tan irregular, con tantas violaciones al procedimiento legislativo, con tantas violaciones a la ley orgánica de la función legislativa. Yo considero que este proyecto es un gravísimo retroceso a la Constitución aprobada en Montecristi y está en franca contradicción con los instrumentos internacionales que ha ratificado el Ecuador. Ahora, y le podría dar muchísimos ejemplos de eso. Un punto fundamental en esto justamente es la responsabilidad ulterior o posterior
anterior para que se entienda mejor, sin censura previa, ¿no? Que implica esas responsabilidades civiles y penales que ya existen desde hace muchos años en la legislación ecuatoriana. De acuerdo a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, entonces, tiene validez establecer sanciones administrativas adicionales a las legales y civiles por parte de un funcionario nominado por el presidente. ¿Constituye eso de alguna manera una censura previa indirecta? Por supuesto, no indirecta, directa. Mucho se ha hablado, le voy a dar ejemplos porque me parece que es necesario ejemplificar. En el proyecto que fue aprobado el día viernes, se establece algo que no está en la Constitución. La Constitución en el artículo 18 establece que la información tendrá que ser veraz, oportuna, contextualizada, verificada y plural. Eso dice la Constitución. Y sin censura previa. Artículo, sin censura previa. Pero en la ley que se aprobó el día viernes, se establece un nuevo adjetivo, el adjetivo de preciso. Tiene que ser además precisa. Y dice que cuando una información no pueda ser verificada, entonces quien emite esa información tiene que calificar, tiene que utilizar y decir que esa información es supuestamente, utilizar el adjetivo supuestamente, o decir que son estimaciones. Yo le doy un ejemplo. Si mañana vamos a decir que el porcentaje de ecuatorianos que viven por debajo de la línea de pobreza es el 39% o el 40%, como el medio de comunicación no tiene posibilidad de verificar esa información, tendrá que decir que es supuesta. Supuestamente doy esta cifra. Es solamente una estimación. Fíjese lo que eso significa. Eso significa censurar la información que se quiere dar. Eso significa poner una mordaza sobre el medio de comunicación que está intentando dar una información. Le doy otro ejemplo, por ejemplo. Cuando existe la denuncia sobre un hecho de corrupción y el funcionario que se siente aludido puede exigir una rectificación en el mismo espacio, en el mismo formato. Se está impidiendo al medio de comunicación seguir dando información sobre el mismo tema. Eso se llama censura previa. Eso se llama interferir directamente sobre los contenidos. Ahora, ¿qué hay así podríamos hablar de innumerables casos. La plataforma del gobierno es decir, esto lo han hecho los dueños de los medios de comunicación. Y entonces esto es una revolución porque ahora los medios van a estar al servicio del pueblo, de la ciudadanía. Pero por eso es que es fundamental constatar al servicio de quién se encuentra la ley. Un ejemplo lo tenemos en el artículo 74, que establece la obligación de prestar gratuitamente el servicio social de transmitir en cadena nacional o local los mensajes que disponga el presidente de la República y la entidad de la función ejecutiva que recibe esta competencia. Estos espacios se utilizarán única y exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés público. Y añade, los servidores públicos señalados en el párrafo anterior serán responsables por el uso inadecuado de esta potestad. Pero ¿qué ocurre? Que no dice cuál es la sanción, lo cual convierte a esta disposición en una especie de grafito pintado en la pared. Entonces, ¿qué sería lo correcto? ¿Establecer una sanción administrativa o que los medios no acepten las cadenas que no cumplan con el requisito que manda la ley, según ellos mismos lo han escrito? El problema es que aquí quien estaría cometiendo esta infracción sería el presidente de la República, pero es la superintendencia nombrada o dirigida por una persona designada indirectamente por el presidente de la República o postulada por el presidente de la República y designada por el Consejo de Participación, el que va a dirigir la superintendencia. Pero yo le llamaría la atención, Alfredo, en el numeral 3 de ese mismo artículo, que yo creo que es quizá una perla que podría estar incluida en una ley similar de cualquier gobierno dictatorial, que dice, destinar, es responsabilidad de los medios de comunicación audiovisual, destinar 1 hora diaria, no acumulable para programas oficiales de teleeducación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los ministerios o secretarías competentes de esas materias. Imagínese usted, 1 hora diaria de programas oficiales, de programas de los ministerios en los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que se busca en el Ecuador, con esta ley, es silenciar a las posiciones disidentes, a las posturas críticas, eliminar las denuncias, eliminar el derecho de los ciudadanos de estar informados de lo que sucede con la cosa pública y otorgar al Estado, al gobierno, posibilidad absoluta para a través de la propaganda ejercer su influencia sobre lo que los ciudadanos ven, escuchan, pueden leer y por lo tanto la opinión que se pueden hacer de lo que reciben a través de los medios de comunicación. Yo sostengo, Alfredo, que esta ley
constituye el intento de convertir al Ecuador no en un Estado constitucional de derechos y justicia, sino un estado de propaganda, en que la voz independiente, la voz de los ciudadanos, el derecho a expresarse y pensar libremente, va a ser acallado por el estado de propaganda impuesto por el gobierno. Ese es el objetivo principal de esta ley, ese es el objetivo por el cual ellos han hecho todo, han violado claramente la Constitución, violan los instrumentos internacionales, han violado el propio procedimiento legislativo. Una cosa importante, si me permite rápidamente. Sí, para terminar. Yo fui parte de todo el proceso, yo soy un testigo presencial de cómo se ha ido tratando esta ley. Y puedo asegurarle, Alfredo, que se ha violado flagrantemente por parte del ponente de la ley, Mauro Andino, a quien yo denuncio frontalmente, el haberse arrogado ilegalmente la facultad de cambiar, de introducir temas que jamás fueron conocidos, ni por la Comisión ni por el Pleno de la Asamblea Nacional. El artículo 61 de la ley, el artículo 61 de la ley orgánica... César, lamentablemente se nos acabó el tiempo y... Bueno, pero dice que no puede cambiar nada que no haya sido tratado por el Pleno. Aquí tenemos un ponente que ha hecho una ley a su gusto ilegítima. Por eso es que el pueblo ecuatoriano no va a aceptar esta ley. Yo creo que inicia un momento de resistencia democrática. César Montúfar, gracias por su participación en Contacto Directo.